Damos la bienvenida también a quienes estáis en el formato online siguiéndonos y damos paso pues a la primera ponencia marco de hoy a cargo de Jaime Tatay. Él es doctorado en teología por la Universidad de Comillas, formado en ingeniería forestal en la Universidad de Lérida, licenciado en teología en el Boston College. Actualmente es director de la revista Razón y Fe y profesor de la misma Universidad de Comillas. Imparte en el ICAI el curso Cristianismo y Ética Social y en ICA de IRITI la asignatura Medio Ambiente y Sostenibilidad. Autor también de numerosos artículos y libros. Damos paso a tu ponencia. Gracias, Marta. Muchas gracias al equipo organizador. Voy a hablar en español porque he preparado el texto en español. Me dijeron que se va a publicar y ya lo tenía preparado en castellano. Luego, si queréis, puedo intentar responder en inglés a las dudas para los anglófonos. Y nada, muchas gracias. He puesto algunas fotos para que Félix Revilla no me critique. Entonces, he puesto fotos, dibujos y algunas palabras sueltas. Trataré de hablar despacio para que las traductoras después me inviten a un café. A ver si... Porque sabéis que los españoles tendemos a hablar muy rápido. Bueno, entonces, gracias también al equipo, como digo, porque este es un tema que está ya en el magisterio de la Iglesia desde hace una década prácticamente, incluso más. Está en la reflexión teológica, ¿no? La preocupación por la ecología, pero quizá el eslabón que faltaba, la pieza que faltaba, era la conexión con la espiritualidad. Entonces espero que este simposio sea una oportunidad para anclar, ¿no?, esta preocupación, esta nueva sensibilidad, esta llamada, ¿no?, del magisterio en nuestra tradición espiritual ignaciana, y espero y creo que está siéndolo. Bien, antes de desarrollar lo que voy a decir, me gustaría una reflexión breve, que no está en el texto que he dejado, sobre la idea de conversión. Hay mucho escrito sobre el concepto de conversión y probablemente no nos pondríamos de acuerdo sobre el significado de la palabra conversión. Yo me atrevo a sugerir 5 posibles acepciones o interpretaciones de la categoría conversión. Conversión puede interpretarse como una especie de reorientación, ¿no?, metanoia, un cambio de dirección. Iba por allí, ahora voy por aquí. Puede interpretarse también como una reorganización, como una recolocación de piezas, ¿no? El converso es alguien que se ha roto y se ha recolocado de otra manera, ¿no? Esas piezas, ¿no?, es otra metáfora, si se quiere, ¿no? No tanto geográfica, sino más arquitectónicas. Habría otra posible acepción que tiene que ver con la idea de revelación, ¿no? La conversión como proceso de revelación, como un velo, como algo que se abre, una nueva visión, un poco como San Pablo, ¿no? San Pablo quizá entraría en esta categoría, en esta interpretación. También quizá se podría interpretar la conversión como una religación, en el sentido de una nueva conexión. Yo estaba ligado, conectado a una serie de imágenes, de hábitos, de conceptos, y la conversión genera unas nuevas ligazones, unas nuevas conexiones, una nueva religación, que por cierto es la misma raíz de la palabra religión. O también quizás podríamos sugerir la idea de la conversión como conversación, como un proceso abierto. Hay, por cierto, una película española que recomiendo de hace unos años que se titula Converso. Converso. Y converso es un término que en castellano puede significar la persona que se ha convertido, un converso, a convert en inglés, o puede ser la primera persona del singular del verbo conversar, yo converso, porque precisamente la historia narra cómo en una familia, a raíz de la conversión de uno de sus miembros y a raíz de los diálogos y las conversaciones de ese miembro con el resto de la familia,
se genera un proceso de conversión. Es decir, la conversión en gran medida se puede interpretar como un diálogo permanente, como una larga conversación, y esta es quizás la acepción que mejor encaja, en mi opinión, con la segunda semana, ¿no? Sabemos que la conversión nunca es definitiva, de una vez para siempre, ¿no? O quizás sí en el caso de Jesucristo, si es que necesito conversión, pero en el resto, incluso los más santos y más santas, necesitan actualizar permanentemente su conversión, reorientarse, recolocarse, seguir viendo mejor, seguir conectándose a la fuente y seguir dialogando, conversando, en este caso con Cristo, y para así poderle seguir. Por tanto, esta segunda semana que inauguramos ahora, yo la quiero interpretar de ese modo, como una especie de proceso de conversión abierto, y el seguimiento consistiría en eso, o también una especie de conversación inconclusa. Todo lo que voy a decir, más o menos, a lo largo de esta hora, se podría resumir en esta diapositiva, en esta presentación, y voy a adoptar un modelo que está copiado, inspirado en un autor francés que le gustará mucho a Xavier como organizador, que se llama Chauvet, Chauvet, Louis-Marie Chauvet, es un teólogo sacramental francés. Bueno, y de alguna manera me inspiro en él, aunque luego lo modifico, donde el seguimiento cristiano, este proceso de conversión del que he hablado, requiere de tres elementos. Es un proceso dinámico que pasa por la cabeza, ¿no? Entonces hay una dimensión epistemológica, que requiere, por decirlo así, de una meditación de la palabra constante, pero que también inevitablemente lleva a una dimensión práctica, ¿no? Tiene que ver con las manos, con la acción. Ahí podríamos situar la dimensión ética de la fe cristiana y del seguimiento cristiano. Y evidentemente también hay una tercera pata, una tercera dimensión que tiene que ver con la experiencia, sería la dimensión, si queréis, experiencial, muy vinculada a lo que luego llamaré la sacramentalidad, la dimensión sacramental, y aquí entraría también toda esa participación ritual tan importante en la vida religiosa. Ahora bien, cualquiera de esos elementos exagerados, deformados, nos pueden sacar del camino de la conversión, nos pueden llevar hacia o bien la especulación teológica. Hemos venido a convertirnos ecológicamente y acabamos debatiendo sobre el panteísmo, el panenteísmo, ¿verdad? Y cuál es la relación entre Dios y su creación, que es muy importante, ojo, pero si nos quedamos ahí, ¿verdad? Podemos derivar hacia la especulación teológica. Podemos obsesionarnos, centrarnos en la cabeza, ¿no?, de ese proceso, o bien podemos querer hacer cosas, y es muy importante hacer cosas, concretar, pero entonces quizá acabaremos en el activismo social, ¿no? Una especie de activistas, lo cual también nos saca, ¿no?, de ese camino. Y al mismo tiempo hay otra tercera tentación también, que es la de centrarnos únicamente en esa parte, si queréis, más afectiva, ¿eh? Tiene que ver con el corazón, y encerrarnos en una especie de pietismo intimista. Bien, pues esperemos que no sea esta nuestra tentación, ninguna de las tres tentaciones. Voy a leer ahora un poco. Esta reflexión, segundo párrafo para las traductoras, esta reflexión se enmarca en un proyecto más amplio sobre la contribución que la espiritualidad ignaciana puede hacer a la conversión ecológica. En particular, se centra en la segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio y su propuesta de imitación y configuración con Cristo, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Este seguimiento y progresiva identificación con Cristo pasa por adoptar su estilo de vida pobre y humilde, situando en el centro el cuidado del ser humano y de la casa común. Si bien es cierto que la conversión se asocia a la primera semana, esta se concibe como un proceso siempre necesitado de actualización, concretándose y validándose en la elección típica del seguimiento. Puesta la mirada en este horizonte,
profundizaré en el significado que cada una de las tres dimensiones estructurales de la vida cristiana, revelación, sacramentalidad, ética, adquiere para el creyente en una época en la que hemos tomado conciencia dramática de la fragilidad de nuestro planeta y del impacto de nuestras acciones sobre el mismo. El cuidado de la casa común, el compromiso al que nos han llamado los tres últimos pontífices, solo será posible si antes conocemos, contemplamos e interiorizamos el complejo y delicado funcionamiento del hogar que habitamos. El conocimiento por sí solo, como ha mostrado la historia de la educación ambiental, no basta para transformarnos y aprender a elegir bien. Se precisa también de nuevos rituales, nuevas actitudes y nuevas relaciones que nos permitan habitar la casa de otro modo, haciendo del cuidado un hábito que refleje el valor sacramental de la creación como don de Dios. Por tanto, en primer lugar, voy a estructurar esta intervención en tres partes, como habéis deducido ya, me imagino, la mayoría. Una primera parte en la que voy a centrarme en lo que he llamado la meditación de la palabra. ¿Qué quiere decir eso hoy día en este contexto? Meditar la palabra, no solo la palabra de Dios, sino también, vamos a ver, la palabra que Dios ha escrito en el mundo creado. Lo adelanto ya, no solo leer e interpretar el libro de la Escritura, sino también el libro de la creación, como señalaron ya los padres de la Iglesia hace muchos siglos. ¿Bien? Y luego, en un segundo momento, me extenderé más en esa dimensión ritual, sacramental, simbólica de la experiencia cristiana, que configura y sostiene el seguimiento. Y por último, abordaré más ya finalmente la dimensión ética, práctica del cuidado de la casa común como expresión de ese seguimiento cristiano. Entonces, en primer lugar, plantearé la urgente llamada a observar, contemplar y meditar el libro de la creación. Se trata de una antigua llamada dirigida a todo creyente y al mismo tiempo una nueva invitación a profundizar en el diálogo ciencia-religión. Una invitación que enriquece la experiencia espiritual con la visión ofrecida por los descubrimientos científicos contemporáneos. En el fondo se trata de revisitar la tradición de los dos libros de la revelación, explorando escritura, tradición y magisterio, pero también la razón y la ciencia como lugares teológicos con potencial de revelar la palabra de Dios. Ambos libros nos ayudan, según la expresión ignaciana, a reflectir para sacar provecho. O dicho de otro modo, la actual crisis socioambiental posee un carácter revelador, puesto que desvela dinámicas de nuestro tiempo. En la denominada era del antropoceno, al constatar que vivimos en un planeta vulnerable, profunda e irreversiblemente transformado por la acción humana, los creyentes precisamos de una nueva alfabetización que nos ayude a abrir los ojos y habitar nuestra época. Una alfabetización cívica, espiritual y teológica. En segundo lugar, mostraré que el seguimiento cristiano se apoya también en una visión sacramental. Too fast. Ok. I'll slow down. Demasiado rápido, voy a ralentizar. Alfabetización ecológica en inglés se traduce por environmental literacy, creo que es la expresión, por si no la conocéis. Bueno, entonces, en segundo lugar, mostraré que el seguimiento cristiano se apoya también en una visión sacramental, que se convierte en un hábito mediante una praxis ritual, transformando progresivamente la sensibilidad del creyente y permitiéndole habitar, no solo vivir, en una casa común. Para el creyente, el mundo creado no es simplemente materia y energía, sobre todo signo visible de un regalo originario, el protosacramento de la creación del que todos los otros dones emanan, una especie de bien común cósmico. En tercer lugar, expondré cómo el compromiso ético cristiano se fundamenta en las dos dinámicas anteriores. La dimensión moral de la conversión ecológica se refleja en su capacidad de responder ante los retos que enfrentamos, en el compromiso concreto por el cuidado de la vida.
conviene recordar la llamada que Juan Pablo II hizo en 2001 a la conversión ecológica. Es el primer pontífice que invita a la conversión ecológica y utiliza esa expresión. No fue una invitación moral o ética, sino que fue epistemológica, sacramental y sapiencial. Quien tenga tiempo e interés puede ir a esa audiencia del año 2001 y leer el texto. Es un texto corto, donde se menciona por primera vez esa expresión, conversión ecológica. Vamos pues a esa primera parte, a esa primera dimensión, primera pata de la conversión ecológica. Y empiezo con una cita de quien es considerado el padre de la biología de la conservación, the father of conservation biology, Michael Soule, no sé cómo se pronuncia, que seguro que Marc lo conoce, ¿verdad? Bueno, en un artículo fundacional, ¿no? Clave, dice así: una persona familiarizada con la biogeografía descriptiva de plantas y animales, los niveles tróficos, el ciclo de nutrientes, la heterogeneidad edáfica y otros aspectos de la clasificación ecológica, estará en mejores condiciones de apreciar plenamente la complejidad de una marisma o un bosque. Familiarizarnos con el conocimiento científico de la casa común, el funcionamiento de los ecosistemas, oikologos, de ahí deriva la palabra ecología, nos hace más capaces de apreciar lo que estamos viendo. Y quizás así también, vamos a ver después, responder éticamente para cuidar eso que hemos conocido profundamente. Evidentemente, todo cristiano no está llamado a cursar largos estudios especializados de las diversas disciplinas científicas que nos ayudan a interpretar el mundo natural. Ayer escuchamos hablar a Pedro Walpole, ¿no? Que tiene una formación en hidrología. Y una formación en hidrología te permite entender mejor cómo funcionan los sistemas fluviales y qué pasa cuando se construye en zonas inundables, ¿verdad? Ese conocimiento científico particular de un área de conocimiento nos ayuda a interpretar lo que pasa cuando se deforesta una cuenca hidrográfica o cuando las personas construyen en los lechos de los ríos, ¿verdad? Por tanto, antes de precipitarnos e ir a la valoración ética o moral, ese conocimiento científico es fundamental. No estamos todos llamados a estudiar hidrología, ¿verdad? Pero sí que estamos llamados a tener una mínima preocupación por formarnos y tener una alfabetización ecológica básica. Como señala el padre de la biología de la conservación, Michael Soule, es imprescindible conocer para apreciar en profundidad la naturaleza que nos rodea y de la que formamos parte. Desde un punto de vista político, otro pensador francés, Pierre Charbonnier, ha dicho hace poco que una mínima alfabetización ecológica, environmental literacy, constituye el requisito para que pueda emerger una cultura ecológica, tal y como la educación cívica fue imprescindible para generar una cultura democrática. Las sociedades democráticas no surgen de la nada, surgen porque hay un proceso de alfabetización previo. No solo aprender a leer y escribir, sino aprender a comportarse cívicamente con unas normas y unas reglas de juego democráticas. Difícilmente caminaremos y viviremos en una cultura ecológica si no realizamos un proceso análogo o similar. Si nuestra sociedad no se alfabetiza ecológicamente, difícilmente se generará una cultura ecológica. Todo proceso de alfabetización ecológica, desde el punto de vista de la tradición cristiana, está llamada a ser un proceso mistagógico también, un proceso de iniciación a la lectura del libro de la creación. Y esto va a requerir creatividad pedagógica, pastoral y también académica en nuestras instituciones educativas, en nuestros colegios y en nuestras universidades, que no son pocos. Dicho de otro modo, razón y fe son dos lentes necesarias y complementarias que enriquecen la mirada creyente de la creación. Como decía Juan Pablo II, las dos alas
con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. No es casual que el primer capítulo de Laudato Si parta de un detallado análisis científico de lo que está sucediendo en nuestra casa común, antes de remitir a los relatos bíblicos en el segundo capítulo. De alguna manera, Laudato Si adopta esta estructura. Primero lee el libro de la creación, una lectura científica de la naturaleza, para pasar en un segundo momento a una lectura más espiritual, si se quiere, de ese libro de la Escritura en el capítulo segundo. Ambas lecturas están llamadas a fecundarse y a enriquecerse mutuamente. No es casual que en el origen de la ciencia moderna encontremos a muchos monjes, sacerdotes, laicos, laicas, que hicieron de la investigación, del conocimiento, del estudio de la naturaleza, una prolongación natural, nunca mejor dicho, de su fe religiosa, concibiendo el estudio como un modo privilegiado de acceso al Creador. Pensemos quizás en el que consideran hoy el fundador o uno de los fundadores de la ciencia moderna, Francis Bacon, monje, un franciscano, ¿no? O pensad en el monje agustino Mendel, ¿no? El padre de la genética, otro exponente destacado de una larga tradición de naturalistas cristianos y de científicos que llega hasta nuestros días. Por ello, el recurso al conocimiento científico de Francisco al inicio de Laudato Si no es casual ni oportunista. Está en continuidad con la larga historia intelectual del cristianismo y su interés por la ciencia, la teología natural y las preguntas cosmológicas. Lo que sucede en la naturaleza importa, porque tiene un carácter revelador. También nuestras acciones poseen un potencial de revelación en la medida que impactan en el mundo creado. Por ello no podemos dejar de prestarles atención si deseamos tener una visión completa y madura de nuestra fe. Según la tradición cristiana, el libro de la creación es un lugar teológico, es una fuente de la revelación, ya que las propias criaturas creadas manifiestan a su creación con un lenguaje, con un abecedario, con un alfabeto distinto del que utiliza la Biblia, el libro de la Escritura. Las propias criaturas creadas manifiestan a su creador, son signos que indican el camino hacia preguntas espirituales complejas. La propia Escritura transmite esa misma convicción. Muchos salmos, la mayoría de parábolas de Jesús, la literatura profética, el final del libro de Job, son lugares paradigmáticos donde explorar el poder revelador de la creación. La larga historia de la teología natural remite a una tradición intelectual que compartimos con judíos y musulmanes. Aprender a leer e interpretar la complejidad y riqueza de la naturaleza, a disfrutar de la belleza del mundo creado, nos ayuda a apreciar el don de la creación, a comprender y relacionarnos de un modo más armónico con Dios y con la creación. Voy a dejar respirar a las traductoras. No debemos olvidar que esa relación circular entre el libro de la Escritura y el libro de la creación es circular. La alfabetización ecológica nos permite, profundizar en el mensaje de la Escritura. En las últimas décadas, y aquí los católicos vamos un poco por detrás de los protestantes y de los ortodoxos, se ha desarrollado enormemente la hermenéutica ecológica bíblica, ¿no? La interpretación bíblica en clave ecológica, ¿no? Y hay varios proyectos muy interesantes y, de hecho, el número de publicaciones ha aumentado significativamente en los últimos años, ¿no? Y eso refleja también una nueva sensibilidad, ¿no? El conocimiento del mundo creado nos está ayudando a entender y apreciar el mensaje bíblico. Pensad, por ejemplo, las prácticas del jubileo, ¿no? El descanso de la tierra, como desde el punto de vista de la ingeniería agrónoma, ¿no? Hoy día se ve que es una práctica ecológica en el sentido de que el descanso de la tierra, el barbecho, ¿no? Lay fallow, ¿no? Dejar la tierra descansar. Y ahí vemos cómo la
la ciencia contemporánea nos ayuda a reinterpretar prácticas que parecían religiosas y que sin embargo tienen una base científica, diríamos ahora, y viceversa, ¿no? Entonces ese diálogo puede ser muy fecundo, ¿no? El estudio y la meditación de la escritura estimulan el deseo de conocer el mundo en el que el Hijo de Dios se ha encarnado. Esta fecundación cruzada entre fe y razón, meditación y estudio, está llamada a trascender el plano epistemológico para poder transformarse en una relación personal con la creación. Se precisa una dimensión afectiva, ritual, simbólica, una pedagogía y una mistagogía que conviertan la experiencia sensible y el conocimiento racional de la naturaleza en un conocimiento interno y un conocimiento personal de la creación. Es decir, bajar de la cabeza al corazón, que es lo siguiente que vamos a hacer ahora. Esto los ortodoxos, por ejemplo, lo han desarrollado y expresado de una manera magnífica. Voy a citar a una teóloga ortodoxa, Elizabeth Theocritoff, que dice así: existe también un conocimiento y comprensión espirituales de las cosas visibles a través de las invisibles. Los cielos cuentan realmente la gloria de Dios. No es algo que leamos en la naturaleza, proclamamos esta verdad litúrgicamente. Y ese es un primer paso para percibir su realidad en el mundo que nos rodea. Las prácticas meditativas, los rituales y los sacramentos son el modo cristiano de profundizar en esa relación con la creación, actualizándola y transformándola en hábito de cuidado de la casa común. Este tipo de prácticas rituales y sacramentales harán posible también y serán imprescindibles en un proceso de conversión ecológica. Segunda parte de mi intervención. Dejo unos segundos de silencio. Hay un filósofo de origen coreano que vive en Alemania y escribe muchos libros cortitos de filosofía que se llama Byung-Chul Han. Hay un coreano entre nosotros, luego me puede decir si lo he pronunciado bien, Byung-Chul Han. Y creo que se lee bastante en Europa, en otras partes del mundo no tanto. Bueno, y este filósofo tiene un libro muy pequeñito que se titula La desaparición de los rituales, ¿no? Y describe cómo en sociedades secularizadas, sobre todo occidentales, el ritual ha perdido fuerza, ¿no? Hay una desaparición de los rituales. Y define los rituales, no es una definición teológica, es una definición filosófica, es un filósofo. Los rituales dice que son prácticas simbólicas de instalación en un hogar. Yo lo he traducido, casa común. ¿Eh? Prácticas simbólicas de instalación en un hogar. Los ritos, los rituales, igual que las cosmovisiones, sirven para orientarnos, nos ayudan a orientarnos en las decisiones vitales. Generan modos de percibir la realidad y hábitos que se reflejan en el comportamiento de las personas. Esas percepciones heredadas y esos hábitos interiorizados, sin embargo, nunca son neutros. Son armas de doble filo que pueden ayudar o entorpecer en el cuidado de esa casa común, de ese hogar. Una crítica que se ha vertido sobre las religiones monoteístas se basa en la supuesta legitimación teológica de una visión del ser humano como dueño y dominador de la naturaleza. Famoso artículo de Lynn White, que seguro algunos conocéis. Más allá del debate sobre lo acertado o no de esa crítica, resulta evidente que los rituales y las narraciones fundantes vehiculan cosmovisiones que nos instalan en el mundo, para bien o para mal. Por ejemplo, la metáfora de la casa común, ahora popularizada por el Papa Francisco, pero que viene ya del pensamiento ecológico, oikos, casa, ¿no? Necesita ser interpretada. No se trata de una casa familiar, la casa de mis padres o la casa, la comunidad jesuita, o la casa donde vivo si soy laico, ni siquiera un entorno urbano, ni tampoco una biorregión, sino un hogar planetario. Esa es la escala adecuada de interpretación de la casa común. Esa es la propuesta que nos hace
pensamiento ecológico y también la encíclica de Francisco y la cosmovisión religiosa. Se trata de una casa que hemos heredado, que compartimos con otras muchas especies y que dejaremos en herencia a quienes vengan después. El necesario proceso de alfabetización ecológica al que he hecho referencia nos puede ayudar, como hizo la educación cívica, a instalarnos y a habitar de otro modo ese único hogar planetario. Ahora bien, nuestras culturas, las metáforas y rituales que emplean para instalarse en el mundo se han desarrollado en ámbitos locales o regionales, habituándonos a pensar en plazos de tiempo y espacios mucho más cortos y pequeños de los que nos muestran las ciencias de la Tierra, que nos invitan a pensar en siglos o milenios y a una escala planetaria. Pensad, por ejemplo, el concepto de antropoceno, ¿no?, del que hemos hablado ya en varias ocasiones. Nos invita inevitablemente a analizar el conjunto del planeta y el impacto que nuestras acciones como especie, no solo como individuos, tiene en ella. La expansión de la imaginación ética y política viene operándose desde el inicio de la primera globalización, allá por el siglo XVI, aunque todavía nos sigue resultando complicado interiorizar esos efectos globales y diferidos de nuestras decisiones cotidianas personales. Por ello, si nuestro hogar se ha transformado hoy en un hogar planetario, las prácticas simbólicas de instalación a las que alude Byung-Chul Han tendrán que adaptarse también a esta nueva era. Tendrán que ser capaces de configurar nuevas cosmovisiones, nuevas metáforas, nuevos rituales y nuevos hábitos. Dicho de otro modo, no basta con conocer racionalmente. Es importante, pero no basta conocer racionalmente las normas de funcionamiento de la casa, oikos, logos, ecología. Es preciso también experimentar sensiblemente el mundo que habitamos y expresar ritualmente el modo como desearíamos habitarlo, interiorizando hábitos que hagan sostenible, perdurable en el tiempo nuestro habitar. Y necesitamos también resonar sacramentalmente. Y después desarrollaré un poco más ese elemento. Hay un famoso adagio ecologista: piensa globalmente, actúa localmente. Se ha quedado corto. Necesitamos pensar y actuar local y globalmente. Necesitamos explorar y experimentar la sacralidad de la creación y así poder actuar. Necesitamos hacerlo sintiéndonos parte de una red de vida que se extiende en el tiempo, en el espacio y más allá de nuestra propia especie. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me das? Media hora. Hans Jonas, seguro que los que hayáis leído un poco sobre estas cuestiones, es uno de los padres, ¿no?, de la ética ambiental. Hay varios, es uno de pionero, ¿no?, en este ámbito y trató de ir más allá, ¿no?, de estirar, ¿no?, la tradición kantiana heredada, ¿no? Aquel famoso imperativo categórico: actúa de tal modo que el principio de tu acción se transforme en una ley universal. Lo tradujo a la nueva era ecológica diciendo: actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. Ahora bien, habitar la casa común no puede basarse solo en el cumplimiento de unos principios o normas éticas principalistas que respeten las leyes de la naturaleza y eviten transgredir los límites planetarios. Tampoco en un cálculo de utilidad capaz de estimar racionalmente los costes y beneficios de las consecuencias de nuestras acciones. Éticas consecuencialistas. Jeremy Bentham, Stuart Mill. Habitar el hogar planetario precisa también de una transformación profunda. Requiere generar la nueva cultura ecológica a la que alude, por ejemplo, Charbonnier, una cultura que resuene con la tradición de las virtudes éticas aristotélicas y sea capaz de concebir el mundo entero como un único bien común. Volveré y desarrollaré esta cuestión en la última sección. Volviendo a la visión sacramental cristiana y en particular a su clave eucarística, puede contribuir al advenimiento, esta visión sacramental,
de la cultura ecológica que percibe el mundo creado como una especie de bien común cósmico. Para la fe cristiana, la sacramentalidad del mundo remite a una percepción de la realidad entendida como donación originaria. La gracia invisible de la teología sacramental clásica, una donación originaria que es signo visible, que se reconoce con agradecimiento y se ofrece ritualmente en un acto simbólico de devolución, que es la Eucaristía. La creación se convierte ahora, en esta era ecológica, en una especie de proto-sacramento, una fuente original de la que manan todos los demás dones. El gesto eucarístico del ofertorio expresa, encapsula de forma sobria y profunda el sentido del reconocimiento del don originario y su retorno agradecido en forma de alabanza. Filosóficamente esto lo formula MacIntyre, ¿no?, un filósofo católico, ¿no?, como una red de dar y recibir, ¿no? These networks of giving and receiving, creo que es la expresión en inglés. La recepción ritual del gesto y las palabras actualizan su significado. Como nos ha recordado Francisco, en ese gesto reconocemos que todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. La experiencia sacramental, no olvidemos, está articulada en torno a la meditación de la palabra, la vivencia sacramental y el compromiso ético con el mundo, el envío. Podéis ir en paz, ¿no? Id al mundo entero y seguid proclamando el Evangelio. La experiencia eucarística nos ayuda a entrar en resonancia con el mundo creado. El compromiso ético cristiano brota de una experiencia sacramental y resuena con la tradición litúrgica que hace del envío al mundo la prolongación natural de esa experiencia. La responsabilidad, un término que deriva del latín respondeo, se interpreta como una respuesta a esa experiencia. El término resonancia, que he utilizado ya varias veces, está inspirado en la obra de un sociólogo, filósofo alemán, que está ahora activo, escribiendo, hablábamos hace poco de él, Hartmut Rosa, si lo conocéis. Él utiliza la palabra, el concepto de resonancia para expresar la capacidad humana de acceder a la esencia de las relaciones con el mundo. El modo de acceder a las relaciones auténticas es resonar. Y ese es el verbo que utiliza, por cierto, un verbo tomado del ámbito de la física, ¿no? La resonancia es un concepto propio de la física, ¿no? Y es un concepto que también puede iluminar, nos puede ayudar a interpretar con palabras nuevas el sentido de la experiencia eucarística y sus implicaciones éticas. En su teoría de la resonancia, este sociólogo alemán ha expuesto cómo la modernidad, en su afán de control y dominio, hizo disponibles cada vez más ámbitos de la realidad. Sin embargo, la capacidad humana de resonar parte justo de lo contrario, de la indisponibilidad, del reconocimiento de la realidad como un don inesperado, gratuito e incontrolable. Esta interpretación de la condición humana y de su capacidad de entrar en resonancia, de resonar, no resulta ajena, como digo, a la visión eucarística y su dinámica de escucha, ofrecimiento, alabanza, comunión y envío. Una dinámica que ilumina el proceso de la conversión ecológica anclándolo en la praxis litúrgica. La conversión ecológica, en resumen, requiere de la rehabilitación de una visión sacramental del mundo, entendido como donación originaria. Frente a la sospecha de idolatría, panteísmo o politeísmo, que a menudo se percibe en algunas reflexiones teológicas, ¿no?, sobre la ecología, la teología cristiana delimita los rasgos y los límites del monoteísmo trinitario que en nuestro tiempo está desenterrando, y esto si queréis lo discutimos después, una especie
podríamos llamar de animismo cristiano. Un animismo cristiano, y quizás el término animismo hay que desnudarlo de muchos prejuicios, ¿no?, heredados, fundamentado ahora en la cristología cósmica y en la neumatología. Es decir, una visión sacramental capaz de reencantar el mundo, Weber, ¿no?, y redescubrir el valor intrínseco más allá del uso instrumental. Es decir, una realidad animada, habitada. De ahí viene el término animismo, animus, anima, en latín. La experiencia sacramental cristiana nos invita a contemplar, proclamar y testimoniar la encarnación de Dios hecho carne. Y no solo hecho ser humano. Hace poco escuchaba a un biblista hablar del prólogo de Juan y leer ese prólogo en clave ecológica. Y yo no sé griego, sé muy poquito de la Biblia, pero esta persona decía que el término utilizado es sarx, que es carne. El logos se hizo sarx, no se hizo anthropos, tampoco se hizo soma, cuerpo, se hizo sarx. Y sarx es el término en griego utilizado para expresar aquello que compartimos con el resto de formas de vidas animales, es decir, el resto de la encarnación, se hace carne, decimos en castellano, ¿no? Y bueno, estos matices, como digo, son muy importantes, ¿eh? Y aquí es donde la exégesis bíblica ecológica nos puede ayudar a iluminar. Dios se hace sarx, se hace carne. Y este es un rasgo distintivo de nuestra fe. Un teólogo norteamericano, Lucas Briola, ha explorado recientemente el significado de la visión eucarística y la alabanza en la conformación de Laudato Si. Y afirma este autor que esta visión constituye el fundamento de la conversión ecológica. Una conversión que parte del descubrimiento del libro de la creación, se actualiza en la celebración ritual de la sacramentalidad de esa creación y se valida en su compromiso con el cuidado de la casa común. Termino esta sección. La liturgia, al igual que la predicación, la catequesis, la formación teológica, tendrá un papel clave que desempeñar en esta segunda dimensión de la conversión ecológica. Requiere de una doble alfabetización teológica y teológica. Necesitamos una renovada comprensión de la palabra, acompañada de una mayor explicitación litúrgica de esa dimensión cósmica de los sacramentos. Este proceso será auténtico en la medida en que se traduzca, por tanto, en compromisos y hábitos. Y paso, por tanto, ya a la última parte, a la tercera dinámica, tercer elemento de ese proceso de conversión ecológica, de esa conversación permanente que supone el seguimiento cristiano. Nos introduce esta ya, sí, en el horizonte de la ética, ¿no? Y en concreto voy a detenerme en esa expresión que ahora se ha hecho cada vez más importante, que es la palabra cuidado, ¿no? Como el término cuidar, la cura, como expresión, como modo ético, ¿no?, de referirnos al mundo creado. Tercer elemento. La respuesta moral ante los acuciantes retos socioambientales contemporáneos requiere de un ejercicio de lucidez, tomar conciencia de vivir en un mundo con recursos limitados, sometido a límites planetarios, y de un ejercicio de responsabilidad, es decir, actuar sin extralimitarse, usando solo lo necesario. Se trata de un doble ejercicio, individual y colectivo, ético y político, con implicaciones presentes y futuras. Sin embargo, desde un punto de vista cristiano, la llamada a la sobriedad y la frugalidad que la crisis ecológica inevitablemente plantea no brota principalmente de un deber moral o un cálculo político de las consecuencias de nuestras acciones colectivas, sino de la respuesta agradecida ante el don de la vida. Brota de la experiencia de limitación y vulnerabilidad. Permitidme leer otra cita. Dicen que no hay que leer muchas citas cuando hablas en público, pero yo voy a leer otra cita de otro teólogo que está en París, ¿verdad? Christophe Theobald dice: sobriedad, frugalidad
y pobreza han formado parte siempre de la espiritualidad cristiana. Esto no es nuevo. Su función era mantener la vulnerabilidad de los sujetos, haciéndolos capaces de compasión y de simpatía, así como de una disponibilidad interior llamada pobreza espiritual. Es decir, la llamada la sobriedad y el vivir humilde, sobria, frugalmente, nos permite resonar con esas situaciones, ¿verdad?, de pobreza y de fragilidad que hay cerca nuestro. Y también nos abren a la, vamos a ver, a la vulnerabilidad y a la fragilidad no solo de la condición humana, sino a la fragilidad y la vulnerabilidad del conjunto de la creación. Por tanto, la ética, el compromiso ético cristiano, brota de la experiencia de la limitación y vulnerabilidad de la propia vida, así como de la conciencia de fragilidad del conjunto de la red de vida. La reflexión moral, me atrevo a decir, es discutible, pero creo que es un momento segundo en la tradición cristiana. Es una dimensión irrenunciable, la ética, la moral, pero derivada de una teología de la creación, una visión sacramental y una antropología teológica. La prioridad de la antropología respecto de la moral se pone de relieve en el extenso análisis que Francisco hace del antropocentrismo desviado, ¿no? Después, en los capítulos 5 y 6, desarrollará, ¿no?, la política y algunas concreciones éticas. Y en algunos ensayos también se ve, en algunos ensayos contemporáneos de pensadores cristianos. He mencionado a MacIntyre, ¿no?, su ensayo Animales racionales y dependientes. MacIntyre puso en el centro de nuestra condición humana la dependencia, categoría estrechamente relacionada con otro elemento estructural del ser humano, la vulnerabilidad. Ambos rasgos, como he dicho, no son exclusivos nuestros, de los seres humanos, porque todas las formas de vida son vulnerables y dependientes. Como dice un filósofo ambiental, quizá el más conocido aquí en España, Jorge Richman, dice que somos interdependientes y ecodependientes, todos los seres humanos y todas las formas de vida. Por ello, sin renunciar a la obligación de responder ante la vida futura, como diría Hans Jonas en su principio de responsabilidad, y también de calcular las consecuencias de nuestras acciones o inacciones, teniendo eso en consideración, la ética cristiana propone además y sobre todo la conversión ecológica, que arranque esa conversión de la contemplación agradecida del don de la creación y de la visión sacramental de la realidad. Es de la sorpresa, el sobrecogimiento y el agradecimiento que suscita el don de la vida de donde surge el impulso ético del cuidado, no del cálculo racional o del miedo, un término que ha salido también aquí, ante una amenaza más o menos inminente. Ahora bien, podemos tratar de concretar de alguna manera la propuesta cristiana de conversión ecológica. ¿Qué acciones prácticas se derivan de toda esta reflexión que he realizado? En primer lugar, resulta evidente, y esto conecta con una larga tradición, que la ascesis, es decir, la dimensión ascética a la que nos hemos referido, es una dimensión clave de la respuesta moral cristiana que fluye de un proceso de conversión ecológica y es signo de autenticidad. La reducción del consumo, sobre todo en países del norte global, como se dice ahora, el establecimiento de límites a nuestros deseos y la adquisición del hábito del cuidado de los bienes comunes son concreciones de esa nueva ética planetaria que necesitamos. Pero hay otras dimensiones importantes que conviene señalar, como hace Francisco precisamente también en la encíclica, ¿no? Por ejemplo, la obligación moral de denunciar proféticamente la injusticia que se deriva de los procesos de degradación ambiental. Si la alfabetización ecológica y la lectura del libro de la creación nos ayuda a ver mejor, ese proceso de clarificación no puede ser ciego tampoco al daño ocasionado por nuestras acciones a los seres más vulnerables y frágiles del mundo. En tercer lugar,
El compromiso ético que fluye de un proceso de conversión ecológica implica también una imprescindible dimensión comunitaria. Otra cuestión que ha emergido, ¿verdad?, ayer en esta conversación, y no lo he cambiado, ya lo tenía preparado antes, frente a propuestas éticas que tienden a ser más atomizadas y toman al individuo como sujeto del juicio y de la acción moral. Un elemento distintivo de la ética cristiana y en general de las éticas teológicas es su carácter eclesial, comunitario. La comunidad ocupa un lugar fundamental tanto en el análisis como en el discernimiento de las propuestas de acción. Los conceptos de sinodalidad o de subsidiariedad, otra categoría clásica del pensamiento social cristiano, tienen implicaciones éticas relevantes también en este ámbito. Los procesos comunitarios de conversión ecológica serán necesariamente procesos de deliberación y discernimiento que conduzcan a una conversión que se concretará de formas distintas en cada lugar. Se trata de una conversión que implica a las diversas agrupaciones, asociaciones e instituciones cristianas. Una conversión que tiene diversas escalas y que se toma en serio el principio de subsidiariedad. Es la comunidad la que se compromete y camina junta en la misión de cuidar la casa común. Por último, una concreción de la conversión ecológica consiste también, y este es otro tema que ha salido en algún momento, consiste en acompañar y testimoniar la dolorosa y traumática experiencia de la degradación ambiental y sus impactos sociales, reconociendo con impotencia que muchas veces no sabemos qué podemos hacer. No es mucho a veces lo que podemos hacer o decir, a veces nada. Y sin embargo es imprescindible permanecer presentes, atentos, como las mujeres en la pasión, que no hacen nada y sin embargo son testigos del trauma, de la destrucción, en este caso de la creación. Este compromiso con el acompañamiento y el testimonio silencioso forma parte esencial del seguimiento cristiano y es también signo de autenticidad en un proceso de conversión que reconoce la imposibilidad de respuestas rápidas y resiste la tentación de ofrecer soluciones simples ante procesos enormemente complejos y devastadores. En definitiva, los marcos éticos heredados parecen incapaces de conceptualizar y abordar los complejos y acelerados dilemas socioambientales que enfrentamos, incluidos los que el pensamiento social cristiano ha utilizado hasta ahora. Un proceso de conversión ecológica parte y llega a menudo a la constatación de su propia limitación conceptual y práctica. Ante la tentación, por un lado, de tirar la toalla, de abandonar, y por otro, de ofrecer recomendaciones muy concretas, la conversión ecológica asume el dolor y la frustración sin perder la esperanza ni dejar de trabajar. Cita de Francisco, al final de su encíclica, muy repetida: caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Dos cosas más, termino y dejamos tiempo para preguntas. ¿Vamos bien de tiempo? Justo. Perfect timing, ¿no? Muy bien. Dos frases. En esta reflexión, por concluir, he profundizado en el concepto de conversión ecológica desde un punto de vista cristiano, enfatizando la importancia de una visión sacramental renovada y una práctica ritual que fomenten una conexión más profunda con la creación y que nos permita poner el cuidado en el centro de nuestras elecciones vitales. En síntesis, una conversión ecológica cristiana precisa de un enfoque holístico que trascienda la mera adhesión a principios éticos o cálculos racionales. Los fundamentos de esta conversión se anclan en la teología de la creación y en la antropología teológica. Cada creyente
cada comunidad cristiana está llamada a adoptar un estilo de vida marcado por la reverencia hacia la creación, la sencillez de la vida, la alfabetización ecológica y el cuidado de la casa común. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por esta amplia presentación que nos ha invitado a alfabetizarnos ecológicamente. Dada esta propuesta también de retornar al valor del ritual y de la resonancia, nos permitimos ahora tomar de nuevo este minuto de silencio para dejar resonar. Pasamos de nuevo al momento de poder emitir preguntas, cuestiones breves, concretas, que Jaime nos invitará a profundizar. Podéis levantar la mano. Atención al micrófono. Xavier. Many thanks, Jaime. Muchas gracias, Jaime. And forgive me if you've covered what I'm going to ask. Y disculpa si lo has tratado. Probably have had a hard time keeping up. Seguramente si hubieras hablado en inglés me habría costado mucho seguir el ritmo y procesar toda la información que nos has dado. Ha sido increíble. Has dejado muy claro An ethical framework. que los marcos éticos heredados no están a la altura, no satisfacen nuestras necesidades presentes. I wonder about that. Y me pregunto yo, Our ritual in the church. ¿cómo se vincula eso con nuestro ritual en la iglesia? No sé qué nos podrías contar en concreto sobre eso. Muchos de nosotros creamos rituales fuera de la misa para abordar precisamente, bueno, todo lo que tú has planteado y que llevamos toda la semana tratando. La misa es algo que no nos da mucho margen y sé que muchos hacemos lo que podemos dentro de ella, con lo cual, bueno, no quiero optar por fuera de lo que es las enseñanzas de la iglesia, pero ¿qué tendrías tú que decir sobre nuestro ritual y cómo estar a la altura, digamos? Thank you. That's a very good question. So, Muy buena pregunta. I agree. We are Estoy de acuerdo. Estamos intentando ampliar los marcos éticos de los que disponemos. Se está haciendo mucho trabajo en ese sentido, desde la perspectiva ética, en todas las tradiciones éticas principales. We need to do that also Y eso from a biblical hay que perspective. hacerlo desde el punto de vista sacramental o ritualístico. Hay que tener presente que tenemos 7 sacramentos ahora mismo en la Iglesia Católica. Hemos tenido cifras distintas en los últimos siglos, no siempre han sido 7. Y también marcamos la diferencia entre los sacramentos y los sacramentales, como una bendición. Una bendición no es un sacramento, es un sacramental. Y hay mucho margen
para la creatividad, me parece a mí. Y eso forma parte de la tarea que tenemos por delante, es lo que debemos hacer. Debemos repensar, revisitar los sacramentos que tenemos. Hay muchos elementos naturales, el agua, el vino, el pan, muchas referencias bíblicas a la creación o al creador, como el sacerdocio. Los sacerdotes, nosotros tenemos que revisar cómo oficiamos la misa, añadir esta reflexión y también incluir estos elementos naturales. Y a lo mejor otras culturas lo hacen con más naturalidad, con más facilidad. Aquí en Europa debemos conectarnos con la religión popular. En España sí existe una tradición de larga data de religión popular. La gente hace peregrinajes, romerías a su capilla del pueblo y ahí la naturaleza está muy presente. Hay rituales que podrían promoverse. Y luego tenemos los sacramentales potenciales y yo les invito, bueno, que invitan a la gente a hacer los ejercicios por otra vía, explorar sus cuerpos, cómo se alimentan, cómo se ejercitan, cómo duermen. Es decir, incluir la naturaleza en la espiritualidad, innovar, ser creativos. Los centros de retiro me parece que son como bancos de pruebas excelentes para ir viendo qué caminos podemos tomar hacia el futuro, para incorporar nuevos elementos en nuestra espiritualidad. No sé si le he respondido, más o menos. No sé si alguien quiere añadir algo. Can I ask my own question? ¿Puedo formular mi propia pregunta? So thank you very much. Muchas gracias. It was very difficult trying to catch up with you. La verdad es que ha sido difícil seguirle, ¿eh? Pero bueno, Um, he hecho lo que he podido. You mentioned something concerning asceticism Ha hablado de las as an action. So I los don't know whether it's a ascetas. proposal for those in the global north. No sé si es una propuesta para el norte global o si incluye el sur global. South is included. Yeah, you see, Si people se incluye al experience sur global, poverty. claro, donde la población vive en pobreza What will it real. be for them? El ascetismo, claro, For the global north. ¿cómo se materializaría el ascetismo en el sur global o es algo puramente para el norte global? Obviamente también hay ricos, ¿eh? En el sur global, los hay que van a la iglesia. Así que, bueno, esos cristianos del sur global también deberían recibir este mensaje sobre el ascetismo. Y obviamente aquellos que viven en la pobreza, no me parece que este sea el desafío ético principal que enfrentan, porque suficiente tienen con sobrevivir, que sus hijos vayan al colegio y poner alimentos sobre la mesa. Así que sin duda es un mensaje para las naciones del norte desarrolladas y ricas. Así lo veo yo. No obstante, el ascetismo no solo tiene que ver con el consumo de los recursos, sino que también puede tener que ver con la conducta general que tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? No solo es una cuestión de riqueza y pobreza. La dimensión asceta de la vida cristiana debe transmitirse en todas partes y a todo el mundo, a cualquier cristiano, independientemente de donde resida. Esa dimensión del consumo material, del ascetismo, obviamente se dirige más al norte porque está más presente aquí. Así lo veo yo, pero si alguien quiere participar, adelante, no solo yo. Venga, no sean tímidos. Recuerden que la conversión es un diálogo, así que múltiples logos hablando entre ellos. Jaime, muchas gracias por la presentación. Hay cosas muy sugerentes. Una pregunta, ¿cómo entra en esta nueva alfabetización que en lo que nos has presentado está muy centrado como desde la racionalidad científica? ¿Cómo entran las lecturas sapienciales de la realidad, pensando, por ejemplo, en la sabiduría de los pueblos originarios, que de alguna forma entran en esta circularidad? ¿Cómo entran esas otras alfabetizaciones? Porque no hay un solo abecedario desde el cual acceder a esa nueva alfabetización de la cual nos estamos sintiendo como cortos, por decirlo, como que nos falta, sino que hay otras y que de hecho en Laudato Si el Papa invita a escuchar.
¿cómo entraría en este esquema, ¿no? Voy a poner un ejemplo, en el mundo indígena, al menos donde yo vengo, hay palabras para nombrar, a propósito del animismo cristiano, hay palabras para nombrar la presencia del espíritu en cada uno de los elementos, ¿no? Y que recogen de alguna forma modos éticos y modos sacramentales de vivir en ese oikos. Bueno, en una conversación de estos días, en una comida, no recuerdo con quién, hablé y me dijo que hace poco en Norteamérica han traducido la Biblia desde el punto de vista de los pueblos nativos, pueblos originarios. Was it you? Yes, you were the one. Bueno, y al leer esa Biblia, yo no la he leído, se perciben como nuevos aspectos, nuevas dimensiones, una riqueza que está ahí, ¿no? Por ejemplo, en Europa no tenemos conciencia de tribu. Hubo una conciencia tribal hace miles de años, pero si vienes de la India o de África, ¿verdad? La idea de tribu es muy importante, o de América. Y cuando una persona lee la Biblia y viene de esos países, se da cuenta que la Biblia está escrita con una mentalidad tribal, ¿no? Porque es la cultura que expresa ese texto, es una cultura de tipo tribal. Entonces hay potenciales lecturas que unos pueblos pueden realizar o pueden ayudar, ¿no?, a hacer de la Sagrada Escritura. Y de hecho se han hecho muchas lecturas contextuales de la Sagrada Escritura, ¿no? Feministas, postcoloniales, indígenas, ecológicas, ¿no? Por ejemplo, leemos que el barbecho de Harred, ¿no?, como he puesto el ejemplo, es una práctica agrícola, ¿eh?, muy inteligente en ecosistemas áridos mediterráneos que permite la regeneración del suelo, ¿no? Y hasta que nadie lo ha dicho, no ha descubierto que en el jubileo no solo hay un mandamiento de Dios, sino que hay una sabiduría indígena que está allí y que hemos descubierto después gracias a las nuevas ciencias agronómicas, por decirlo así. Bueno, entonces, no sé si te estoy contestando, pero lo que quiero decir es que la alfabetización tiene como muchos niveles, ¿no? Y por eso yo invitaba a leer varios libros. He utilizado, ¿no?, la expresión patrística de los 2 libros, aunque hay autores ahora que dicen que hay más libros, ¿no? Y que, por ejemplo, el libro de la creación, entendido científicamente, requiere un diálogo con el libro de la Sagrada Escritura, leído teológicamente, y esos 2 libros se tienen que leer juntos, como decía Karl Barth, ¿no? Creo que era Karl Barth, ¿no? El periódico y la Biblia, pues la creación y la Biblia. Y también quizá habría un tercer libro. Podríamos discutir cuántos hay. Y algunos hablan del libro de la experiencia. No recuerdo qué autor formuló esa intuición. Es decir, Dios escribe en el mundo creado y leer el mundo creado nos permite acceder a Dios. Dios escribe en la Biblia, en el texto sagrado, y leer la Biblia nos permite acceder a Dios, pero Dios escribe también en mi experiencia, en mis sentimientos. Y aquí los ejercicios espirituales, en ese sentido, serían una técnica de lectura del libro de la experiencia. No sé si es correcto, yo no me dedico al estudio profesional de los ejercicios. Podríamos hablar de varios libros de la revelación, ¿no? Dios se revela, evidentemente, los pueblos, múltiples pueblos indígenas, ¿no?, expresan matices que enriquecen, ¿verdad?, la comprensión global del misterio insondable infinito de Dios. Y aquí nos metemos en un ámbito teológico. Pero ciertamente lo que necesitamos es manejar varios registros, leer varios libros, aprender varios idiomas para así poder enriquecer nuestra experiencia espiritual. Eso es lo que yo he tratado de decir. Esto requeriría un desarrollo, Carlos, mucho mayor. Y yo tampoco soy un experto, ¿no?, pero habría que completarlo y pensarlo despacio. Damos por finalizado el turno de preguntas, dado el tiempo del que disponemos. En los informales habrá ocasión de dialogar con